Adelante, bueno, pero si alguien más otro comentario, bienvenido también. Comenzaremos con ese Upanishad que dice, condúcenos del irreal a lo real, de lo falso a lo verdadero, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Más brillante que el sol, más puro que la nieve, más útil que el eterno. Comenzamos el estudio de esta bella obra que tanto lo oculta el sistema, porque dice la verdad acerca de todo. Y si Pelo, tomo 1, capítulo 6, en la página 185, conociendo los grandes misterios y maravillas de Oriente. Van Helmont, fue la última sesión que fue discípulo de Paracelso, dice prácticamente lo mismo, aunque sus teorías sobre el magnetismo están más desarrolladas y elaboradas con mayor cuidado. El Magnele Magnum, el medio por el cual la propiedad magnética secreta permite que una persona influya en otra mutuamente. Lo atribuye a esa simpatía universal que existe entre todas las cosas en la naturaleza. La causa produce el efecto vuelve a la causa y ambos se retroalimentan. A este propósito dice, el magnetismo es una propiedad desconocida de naturaleza celestial, no con las estrellas, no, celestial, muy parecida a las estrellas, no se ve impedida en absoluto por límites de espacio ni tiempo. Cada ser creado posee su propio poder celestial, único, ¿no? Y está estrechamente vinculado con el cielo. Este poder mágico del hombre, que puede así operar externamente a distancia, se encuentra, por así decirlo, oculto en el interior del hombre. Hombre, conoce a ti mismo. Esta sabiduría y fuerza mágica permanecen así dormidas, pero con una mera sugestión se despierta la actividad y se vuelven más vivas cuando más se reprime el hombre exterior de carne y oscuridad. O sea, el cámano, ese man inferior que también lo hermano, cuando más se reprime ese hombre exterior de carne y oscuridad. Y esto, digo yo, es lo que hace el arte cabalístico, devuelve al alma esa fuerza mágica, pero natural, que como un sueño sobresaltado la había abandonado. Nos quedamos con Bajemon en su obra La curación magnética de las heridas, página 122, bueno, en esta parte estamos como una herida se curaba no aplicando, sanando esa herida, sino a la espada de sangre. Estoy analizando ese ejemplo de Evangelio. Ahí nos quedamos en la última sección. Tanto Van Helmont como Paracelso coinciden en la gran potencia de la voluntad, en el estado de éxtasis. Afirman que el espíritu se difunde por todas partes y el espíritu es el medio del magnetismo. Decía Van Helmont, el discípulo, el gran Paracelso, coinciden en que la gran potencia, el gran poder de la voluntad en el estado de éxtasis. Esa voluntad es el movimiento abstracto absoluto. Esa voluntad en metafísica y filosofía oculta, la voluntad es lo que gobierna los universos manifestados en la eternidad. Todo el universo es todo el espacio y la eternidad es el tiempo. El Padre, Madre, está ahí. En metafísica y filosofía oculta, la voluntad es lo que gobierna los universos manifestados en la eternidad. La voluntad es solo y el único principio del movimiento abstracto eterno, y el hermano, es el único principio que tiene, solo y único principio esa voluntad, o su esencia animadora, que anima ese movimiento, esa voluntad. Dice Van Helmont que estamos analizando, la voluntad es el primero de todos los poderes, el primero. Y Paracelso enseña que la voluntad determinada es el principio de todas las operaciones mágicas. La voluntad determinada es el principio de todas las operaciones mágicas. Tanto Van Helmont como Paracelso coinciden en la gran potencia de la voluntad en el estado de éxtasis. Dice en el glosario, el éxtasis es un estado psicoespiritual, mente y espíritu. Un trance físico que promueve la clarividencia, mirada del futuro, ¿no? Y es un estado beático que produce visiones internas maravillosas. Es estado beático, esa felicidad, esa vida. El éxtasis, también en la meditación, en los Yoga Sutras, es un estado profundo de dicha y de alegría espiritual por los niños, a menudo acompañado de una sensación de plenitud y de trascendencia, más allá del espacio. No es un estado de pérdida de control, como el espiritista, no es un medio, sino una expansión de la conciencia. Es un concepto de iniciaciones, son expansiones de la conciencia, están expandiendo la conciencia. Se permite la liberación de las emociones ordinarias, humanas, llevando a una experiencia de conexión, unión, ¿no? Profunda con uno mismo
y con el universo. Eso es el yoga, la fusión de lo humano con lo divino. Es la religión verdadera, la religar lo humano y lo divino. Tanto Van Helmont como Paracelso coinciden en la gran potencia de la voluntad en el estado de éxtasis. Afirman que el espíritu se difunde por todas partes y el espíritu es el medio del magnetismo. El espíritu está en todas partes, como Alaya, la mente, los átomos, la mente universal, Mahat, es Bababat. El espíritu se difunde por todas partes. Todo está animado, todo átomo, todo espacio está animado por espíritus y el espíritu es el medio del magnetismo. Es el puente, ¿no? El magnetismo entre el humano y lo celestial, el medio del magnetismo. Los espíritus son los que producen el magnetismo. Los espíritus, el magnetismo es un misterio, ¿no? Porque el hierro trae el Halimán. Los espíritus son los que producen el magnetismo, que está en todas partes del universo, la Tierra girando al Sol, eso es magnetismo. Los espíritus son el medio conductor, como el éter. Ernesto, perdón que te interrumpa. Aquí cuando estás hablando de espíritus, se refiere a los espíritus de toda la naturaleza o del humano, de los humanos. Aquí lo abarca todo, hermano. Los espíritus, la Tierra, del Sol y de todo el universo, todo está animado, todo átomo, todo espacio, toda estrella, toda Diana y Buda, que estuvimos analizando ahí antes, todo está animado por espíritus. Lo que vemos con los ojos solamente es el cuerpo, ¿no? El cuerpo de Júpiter, el cuerpo de Saturno, el cuerpo de Mercurio, pero cada uno tiene sus espíritus, que son los que somos nosotros, ¿no? Solo miramos el cuerpo físico, pero ahí tenemos la mente, el alma y el espíritu, que son los que realmente mueven al cuerpo. En ese caso, todo está animado por espíritu, ¿no? Es lo que está refiriendo aquí con esa mente universal, ese espíritu universal. No sé si quedó claro, hermano. Ok. Dice, sí, gracias. a la orden, hermano, ahí pregunta cuando quiera. Los espíritus son los que producen el magnetismo, ese misterio, el imán, ¿no? Es un espíritu. Ese espíritu está en todas partes del universo. Los espíritus son el medio conductor del magnetismo. La luz, el calor, el sonido, esos son los hijos de Fojano, ese espíritu, o la casa en este caso. Tanto Van Helmont como Paracelso coinciden en la gran potencia de la voluntad en el estado de éxtasis y afirman que el espíritu se difunde por todas partes. Y el espíritu es el medio del magnetismo. Que la magia primigenia, pura, no consiste en prácticas supersticiosas ni ceremonias vanas, como la católica, sino en la voluntad imperial del hombre. Es otro sutra, la voluntad imperial del hombre. No son los espíritus del cielo, ángeles, y del infierno, demonios, los maestros. Ana, si puedes cerrar el micrófono, Anda, por favor. Ananda. Dice, no son los espíritus del cielo ni del infierno, los maestros que dominan sobre la naturaleza física, sino el alma y el espíritu del hombre que se ocultan en él, como el fuego que oculta en el pedernal. Qué hermoso sutra de Nano Real en este punto. Que la magia primigenia pura no consiste en prácticas supersticiosas ni ceremonias vanas. La magia, ¿no? La magia nos dice, es la más pura forma del culto de las cosas divinas. Es la magia. La forma más pura del culto de las cosas divinas. Eso es la verdadera magia. Que la magia primigenia, primitiva, primeval, no consiste en prácticas supersticiosas ni ceremonias vanas, ¿no? Al comer el cuerpo de Cristo, ¿no? Y la sangre del vampiro, ¿no? En la que se transmuta el vino en sangre y el pan en cuerpo, ¿no? Como son caníbales o vampiros. Que la magia primigenia pura no consiste en prácticas supersticiosas ni ceremonias vanas, no en la voluntad imperial del hombre. Esa es la magia verdadera, la voluntad imperial del hombre. El hombre es el único agente libre de la naturaleza, el único que tenemos elección. Y los ángeles no tienen libre albedrío como nosotros, no en la voluntad imperial del hombre. Otro sutra dorado, sino en la imperiosa voluntad del hombre, dice allá el que te parece, en la imperiosa voluntad del hombre. Es la verdadera magia primigenia. No son los espíritus del cielo ni del infierno los maestros que dominan sobre la tierra. La tierra es nuestra, es nuestro territorio. No son los espíritus del cielo ni del infierno los maestros que dominan sobre la naturaleza física, sino el alma y el espíritu del hombre, que se ocultan en él. El hombre se oculta en el alma, como el fuego se oculta en el pedal. Esos son los espíritus del cielo, esos ángeles, arcángeles, tronos, potestades, serafines, querubines, sefirotes, o principados, como dice lo que es la angelología cristiana. No son los espíritus del cielo ni del infierno, esos demonios, ¿no? Que no ven ni Jehová, ni Alá, ni diablo, lo cual son los Kumaras, Sanatanda, son los nombres de los Kumaras. No son los espíritus del cielo ni del infierno, los maestros que dominan sobre la naturaleza.
allá en el PDF no dice maestros, los mites que dominan, solamente dicen que dominan, no es los maestros, dice el original, los maestros, que dominan sobre la naturaleza física, sino el alma y el espíritu del hombre que se ocultan en él, están ocultos, pues, ese alma y ese espíritu están ocultos en el hombre, que se ocultan en la mente del espíritu, en este caso, se ocultan en el hombre, como el fuego se oculta en el pedernal, ese fuego, ¿no? Los espíritus y almas son como el fuego de Lucifer, ¿no? El fuego de Prometeo, ¿no? Fuego consumidor, fuego purificador, fuego liberador, fuego iluminador, el fuego. Sino el alma y el espíritu del hombre que se ocultan en él, como el fuego se oculta en el pedernal. O sea, que está latente como el fuego, está latente el fuego en el pedernal. Así el alma y el espíritu están latentes en el hombre hasta que se despierte. No más se domina esa parte inferior. Sino el alma y el espíritu del hombre que se ocultan en él, como el fuego se oculta en el pedernal. El pedernal, una roca silicia muy dura de color oscuro y borde translúcido, que se utilizaba para encender fuego al golpearla con metal y producir chispas, así como el hombre primitivo anterior hacía el fuego con esos pedernales. Ya lo vamos a estar viendo esas imágenes. El pedernal. Dice, bueno, en el PDF hay una mala traducción. Dice, sobre esta hermosa y profunda explicación, ya la vamos a ver cuando leamos el PDF, que la magia primigenia pura no consiste en prácticas supersticiosas ni ceremonias humanas, sino en la voluntad imperial del hombre. No son los espíritus del cielo ni del infierno, los maestros que dominan sobre la naturaleza, sino el alma y el espíritu del hombre que se ocultan en él como el fuego se oculta en el pedernal. La teoría de la influencia sideral sobre el hombre fue enunciada por todos los filósofos medievales. La teoría de la influencia sideral, podemos con los astros, esa estrella astrológica. La teoría de la influencia sideral, la influencia de los astros sobre los humanos. Los soles, como influyen los planetas, las lunas, los cometas, las galaxias. La luna, con las hormonas, el estrógeno, la progesterona, el ciclo menstrual, las mareas, cuando se acerca la luna, las mareas quieren volver otra vez a su madre. De ahí viene el océano, vienen de la luna, es la cadena lunar que ya aparece. La teoría de la influencia sideral sobre el hombre fue enunciada por todos los filósofos medievales. La influencia sideral, cada sol del universo, como dice la hermana, ¿no? ¿Cuántos soles hay? ¿Cuántos planetas hay? ¿No? Dice el hermano. Igual que los seres humanos, son millones que han pasado, billones que han pasado por este mundo, ¿no? Cada sol del universo produce un elemento en la tabla periódica. Cada sol, uno produce un helio, otro hidrógeno, otro oxígeno, y así van todos esos elementos, otra función de esos astros que están por todas partes. La teoría de la influencia sideral sobre el hombre fue enunciada por todos los filósofos medievales. A este propósito dice Cornelio Agripa: las estrellas están compuestas igualmente por los elementos de los cuerpos terrestres y por lo tanto las ideas se atraen unas con otras. Las influencias solo se manifiestan, se transmiten con ayuda del espíritu, pero este espíritu está difundido por todo el universo y está en plena armonía con los espíritus humanos. Es el gran espíritu, Alaya, Maha, la mente universal, el tercer loco, ese gran espíritu, Maha. Es Baba, dice el filósofo ocultista budista. Esto dice Cornelio Agripa. Él nació en 1486, casi la época para Celso. Un gran escritor reconocido, experto en ocultismo, filósofo, alquimista, cabalista, médico, nigromante alemán. Fue astrólogo, jurista, astrónomo, teólogo, abogado, mercenario. Es considerado una figura relevante del Renacimiento como Leonardo da Vinci, Pico de Mirandola o Girolamo Carta, el gran Cornelio, ocultista. No había televisor en esa época, puedes aprender tantas cosas, el gran Cornelio. Dice él, las estrellas están compuestas igualmente por los elementos de los cuerpos terrestres. Las estrellas, como Aldebarán, Antares, Betelgeuse se murió, Alción en Tauro. Las estrellas están compuestas igualmente por los elementos de los cuerpos terrestres. Hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, helio, lo demostró el espectroscopio que estoy analizando en otras partes. Las estrellas están compuestas igualmente por los elementos de los cuerpos terrestres. Son los cuerpos humanos, los cuerpos animales, los cuerpos plantas, todo está formado por átomos, no moléculas, están todo el universo, todo esto. Las estrellas están compuestas igualmente por los elementos de los cuerpos terrestres. Y por lo tanto, las ideas se atraen unas con otras. Son similares, ¿no? Las ideas se atraen unas con otras. Dice, las ideas o inteligencias de los espíritus astrales. Cada estrella tiene su ángel, ¿no? su Diana y Buda, cada estrella. Igual que los planetas, sus lazos, espíritus. Las ideas o inteligencias de los espíritus astrales se atraen con las inteligencias humanas, por esta misma reciprocidad. Y ya vamos a estar analizando eso en una figura. Le decía el gran Nikola Tesla, el gran inventor, que muchos de sus inventos no eran de él,
no que se nos enviaban de otros planetas, otros espíritus, le daban esas comunicaciones por ondas radiales y él solamente las producía aquí en la Tierra. No tenía ese ego como el otro Edison, ¿no? Que es de la luz incandescente. O sea, la gran Nikola Tesla, que tanto lo ocultaron por eso, porque decía la verdad. Quería la energía gratuita para todos. Las ideas o inteligencia, los espíritus astrales se atraen con las inteligencias humanas, porque están hechas de la misma composición, las mismas leyes universales hay, no el sonido, la gravedad, el magnetismo. Las ideas se atraen unas con otras. Las influencias solo se manifiestan o transmiten con ayuda del espíritu, esas influencias, ese magnetismo, esas influencias. Dice, las influencias magnéticas se realizan mediante esos espíritus luciferinos, que dan luz, que están en todas partes, en armonía con los espíritus humanos. Las influencias solo se manifiestan o se transmiten con la ayuda del espíritu, Alaya, Anima Mundi, Mahak, Tercer Logos, es Bababat. Las influencias solo se manifiestan, transmiten con la ayuda del espíritu. Pero este espíritu está difundido por todo el cosmos, por todo el universo, por todo el universo. Dice, es Alaya, es la sutil, suprasensible esencia espiritual que llena, penetra, anima e informa en todo el espacio. Es eso, es el Alaya, lo que es la casa. Es útil que no lo vemos como con los sentidos, como el éter suprasensible, está más allá de la sensación suprasensible, esencia espiritual, que llena, que todo lo llena, el universo, ¿no? De átomos, que todo lo penetra y todo lo anima, y todo lo informa, se da cuenta de todo inmediatamente lo que pasa en este universo, en todo el espacio. Y como nosotros tenemos el sistema nervioso, un mosquito nos pica en una parte de la pierna, pues, inmediatamente lleva la información por las neuronas y sabemos que algo nos está picando, hay algo ahí que está haciendo algo, ¿no? La sutil, suprasensible esencia espiritual que llena, penetra, anima e informa en todo el espacio. Desde el átomo más diminuto de materia hasta el hombre y el Dios más incurado. Todo esto lo está semejado. Dios hasta el átomo más diminuto. Dice, las influencias lo transmiten con la ayuda del espíritu, pero este espíritu está difundido por todo el universo y está en plena armonía con los espíritus humanos. Las palabras del gran Cornelio Gripa. Las estrellas están compuestas igualmente por los elementos de los cuerpos terrestres. Y por lo tanto, las ideas se atraen unas con otras. Las influencias solo se manifiestan, se transmiten con la ayuda del espíritu. Este espíritu está difundido por todo el universo y está en plena armonía con los espíritus humanos. El mago que quiera adquirir poderes sobrenaturales, el tercer objetivo, muchos en la sociedad, en la lógica, que no lo estudian, el tercer objetivo, la ley es oculta, latente, ¿no? Y los poderes psíquicos del hombre. El mago que quiera adquirir poderes sobrenaturales debe poseer fe, amor y esperanza. Ahí está en el libro del Conde de Montecristo. Tiene una encarnación previa del Conde, el Conde de Montecristo. Fe, amor y esperanza debe tener en este caso. En todas las cosas hay un poder secreto oculto. Y de ahí provienen los poderes milagrosos de la magia. Qué hermosa sutra, qué hermosa información aquí nos trae. El mago, el verdadero mago. Mago, en el glosario, gran concepto. Quiere decir gran alma o gran espíritu. Es el verdadero mago. El que tiene un gran alma o gran espíritu. En la India, este ser, el mago, tenía sus sacerdotes en los tiempos anteriores a los Vedas. De miles de años, imagínense, hermanos. La India se debía la historia no antes de Cristo, ni después de Cristo, ni de Krishna, sino antes de los Vedas y después de los Vedas, que son los libros sagrados de ellos. Pero ya incluso los magos tenían ya sus sacerdotes antes de los Vedas, en este caso. En la India tienen sacerdotes en los tiempos antes de los Vedas. Los magos eran sacerdotes del dios del fuego, o después Zoroastro, o los parsis, el dios del fuego, que es Lucifer. Está en el infierno, dicen aquí los cristianos. Pues, ahí está la luz, ahí está el infierno, ahí está Lucifer. Los magos son sacerdotes del dios del fuego, Lucifer, Satanás, en este caso. El mago que quiera adquirir poderes naturales. El PDF, que lo vamos a ver, omite la palabra mago, esto es importante. No sé por qué no lo quitó ese Clemente, quitó la palabra mago ahí. Bueno, importante. El mago que quiera adquirir poderes sobrenaturales debe poseer fe, amor y esperanza. La fe, que después nos dice en la clave. Bueno, el concepto cristiano, la fe es la creencia y confianza en algo, en alguien. ¿No? Es la fe, confianza en algo, en alguien, que se mantiene incluso sin pruebas tangibles. Esa es la fe. Para los cristianos, hay que cambiar la fe, nos dice ella, por conocimiento, por sabiduría, que es más poderosa que la fe en este caso. Por eso ella nos dice que no es bueno orar, que orar es para los débiles. El iniciado, el adepto, ya no ora, no, ordena, dice, da orden, haga esto. Es la voluntad. El mago que quiere poseer sus poderes naturales debe poseer fe, amor y esperanza. El amor es aquello que nos vuelve inmortales. Aquiles, que hasta el día de hoy se recuerda con su valentía, ¿no? Y fue a vengar a su amigo Patroclo, y su madre le apareció una ninfa y le dijo que se iba a ir, iba a morir joven, y él dijo,
prefiero morir joven que aguantar esa humillación de toda mi generación que me convertí como un cobarde. Y así venció a Héctor y se ganó la inmortalidad. Es aquello que nos vuelve inmortales, como los maestros que ya pasaron el ciclo humano, se vuelven amortales. Hay una palabra amor. Amor es mortal. Y la antes, como un prefijo, es lo contrario. Se vuelve inmortal en el caso del amor verdadero. La fe, el amor y la esperanza. La esperanza que eterna. La esperanza, que era lo último, cuando se abrió la caja de Pandora, salieron todos los males, dicen, las plagas, las enfermedades, la muerte, y lo último que salió fue la esperanza. Y así los griegos pasaban filosofando ahí, ¿por qué la esperanza estaba al final del baúl? Es como la peor de las cosas malas, o es la mejor. El mago que quiere adquirir poderes naturales debe poseer fe, amor y esperanza. En todas las cosas hay un poder secreto oculto, en este caso, un oculto y secreto poder. Hay en todas las cosas con los espíritus luciferinos diabólicos. De ellos dependen las maravillosas facultades mágicas. Fe, amor y esperanza. El mago que quiere adquirir poderes naturales debe poseer fe, amor y esperanza. Y en todas las cosas hay un poder oculto, secreto, y de ahí provienen los poderes milagrosos de la magia. Dice, la teoría moderna, aquí ya no cambia el tema, la teoría moderna del general Pleasanton coincide singularmente con las opiniones de los filósofos del pueblo. Hace la influencia del rayo azul. La teoría, aquí nos saltamos del mago, nos saltamos a la teoría moderna del general Pleasanton. La teoría moderna, este general nació en 1808, Augustus, un general de la milicia durante la guerra de secesión de Estados Unidos, por la esclavitud norte contra el sur, están separándose. También tuvo Olco, pero Olco llegó al coronel, pero no fue por ir a matar gente, no estaba en labores de logística, en la pala, repartiendo. Estaba totalmente en contra de la corrupción, el Olco era tan vertical. Bueno, Augustus, general de la milicia de la guerra civil de Estados Unidos, escribió el libro después de la guerra, ¿no? La influencia del rayo azul de la luz, la influencia, ¿no? La influencia del rayo azul de la luz solar y del color azul del cielo. ¿Por qué el cielo es azul? Porque el agua es azul, es por el hidrógeno. Ambos tienen hidrógeno y por esa coloración. Bueno, esta la influencia del rayo azul de la luz solar y del color azul del cielo en el desarrollo de la vida animal y la vegetal. En la prevención de enfermedades es importante, ¿no? Tener contacto con la naturaleza. En la prevención de enfermedades, rayo azul del cielo, el sol. También la restauración de la salud, con el mesmerismo, gran parte de salud azul, ¿no? En la restauración de la salud en afecciones agudas y en crónicas. Ahí de repente se va a un retiro espiritual, budista o cristiano, y se cura una enfermedad, que tuvo contacto con poderes espirituales y con naturaleza. En la restauración de la salud en afecciones agudas y crónicas de humanos, hasta incluso animales domésticos se pueden curar. Este libro fue publicado en 1876, un año antes. A este libro se le atribuye a menudo el nacimiento, la práctica contemporánea en la cromoterapia. La terapia de los colores, la cromoterapia. Este fue el general Pleasanton. La teoría moderna del general Pleasanton coincide singularmente con las opiniones de los filósofos del fuego. Los filósofos, nombre dado a los filósofos herméticos, alquimistas de la Edad Media, Paracelso, y también se llama los Rosacruces, estos últimos sucesores de los teólogos, la obra divina, los Rosacruces, los teólogos de los paganos. Todos consideraban el fuego como símbolo de la deidad. Es un fuego, dice, un fuego abrasador, un fuego consumidor, un fuego, pero el diablo está en el fuego, ¿no? Lucifer. Consideraban el fuego como símbolo de la deidad. El fuego es origen no solo de los átomos materiales, sino un gran conocimiento científico. Los soles, todos los soles, ¿no? Producen elementos químicos, es el origen de todos los átomos materiales, esos soles. Sino también el fuego es el receptáculo de las fuerzas psíquicas y espirituales que le imprimen actividad y energía a esos átomos. La materia, con alma, un espíritu, da esa armonía, esa actividad y energía a esos grandes átomos, como el uranio, que al romper un átomo libera una cantidad de energía, hermano, que después termina con las bombas atómicas, que pueden dar electricidad gratuita por muchos años a toda Europa o América, solo un átomo de uranio. Bueno, este es el fuego, el origen no solo de los átomos materiales, sino también del receptáculo, la bodega de esas fuerzas psíquicas y espirituales que le imprimen a esos átomos actividad y energía en este caso. Las teorías de la moderna general Pleasanton coinciden singularmente con las opiniones de los filósofos del fuego. Véase la obra La influencia del rayo azul. Aquí, tras su etapa como militar, Pleasanton dedicó parte de su vida a experimentos poco convencionales para su época, poco convencionales, relacionados con la luz y el color.
En esta obra expone su teoría sobre los efectos del color azul y de la luz solar azulada en plantas, animales y en seres humanos. Esta influencia de los colores. El autor sostiene que la luz azul del sol y el color azul del cielo tienen propiedades curativas. Primero, pueden ayudar a acelerar la curación de quemaduras y lesiones, como vimos con las espadas, ¿no? la curación magnética. Así que el sol puede acelerar la curación de quemaduras y de lesiones, aliviar dolores e incluso incrementar la fertilidad de los animales, esa luz azul. Afirma también que la luz azul puede estimular el crecimiento vegetal. Por ejemplo, que las uvas cultivadas en invernaderos con vidrio azul tendrían a tener un mayor tamaño. Eso es lo que el experimento hace con las uvas, ¿no? Hacen más grandes y más jugosas. Concluye que el color o la calidad de la luz afecta los procesos biológicos. De repente tiene algún problema, se va a meditar ahí, mira el cielo azul, mira el ocaso y como que se recarga esa energía otra vez y sale más lleno y supera esas dificultades, supera la influencia de esos colores en el ser humano. La teoría moderna de General Placenton coincide singularmente con las opiniones de los su visión de las electricidades positivas y negativas del hombre y la mujer y de la atracción y repulsión mutuas de todo lo que existe en la naturaleza. Parece estar copiada de Roberto Flow, el gran maestro de los Rosacruces de Inglaterra, los verdaderos Rosacruces, no esos falsos de amor, están por ahí. Y de su visión de General Placenton de las electricidades positivas, el hombre positivo, negativas, las mujeres, su visión de las electricidades positivas y negativas del hombre y la mujer, de la atracción es amistad, amor, o acercamiento, y o repulsión, también Júpiter con su luna, ¿no? La repulsión que es enemistad o odio, y la atracción y repulsión es mutua de todo lo que existe en naturaleza. Todos tenemos un magnetismo, ¿no? Positivo o negativo, el polo norte, el polo sur, y la atracción y repulsión mutua de todo lo que existe en la naturaleza, galaxias, soles, planetas, satélites, cometas, animales humanos, todo tiene una polaridad. Esto puede estar copiado todo de Roberto Flow, el gran maestro de Rosacruces de Inglaterra. Bueno, Placenton del fuego, electricidad positiva, negativa, en esta época todavía no estaba Tesla, y la atracción y repulsión mutua de todo lo que existe en la naturaleza puede estar copiada de Roberto Flow. Roberto Flow, lo dice Elena en el Rosario, generalmente conocido como el nombre de Roberto de Fructíbulos, el maravilloso Fructíbulo. Dicen, el príncipe, le dicen de los filósofos del fuego, el príncipe de la niebla, célebre hermético inglés y fecundo escritor del siglo XVI. Escribió acerca de la esencia del oro y otras materias místicas y ocultas. Eminente médico paracélsico, astrólogo, místico, médico, musicólogo, teórico de la música, matemático, físico, filósofo, alquimista y ocultista. Es considerado como uno de los grandes humanistas del Renacimiento, con Da Vinci, Miranda, otro Cornelio. Bueno, para estar copiado de Roberto Flow, el gran maestro de los Rosacruces de Inglaterra. Los verdaderos Rosacruces. Este nombre se dio a los discípulos de un sabio adepto llamado Christian Rosenkreuz, que floreció en Alemania hacia el año 1460 y fundó una orden de estudiantes cuya primitiva historia se encuentra en la obra alemana titulada La fama, la fraternidad. En la orden, ¿verdad? Rosacruces estudia un esquema completísimo en iniciación en la cábala y la magia superior del tipo occidental o hermético, no era oriental, no, occidental o hermético, y admite a ambos sexos como Cagliostro, iniciaba hombres y mujeres, y descienden estos Rosacruces de los misterios egipcios, de los teólogos de los misterios egipcios, que asocia a los Rosacruces que tanto ruido hizo en Alemania y Francia a principios del siglo XVII, para hacerse moderno. Era una fraternidad alquímica, cabalística y teosófica. Química, cabalística, tenía todo eso. Dice que no murió, que se enterró en una cueva y ahí vivió muchos cientos de años totalmente sano, como dice Elena, el Christian Rosenkreuz. Su visión de las electricidades positivas y negativas, del hombre y la mujer, y de las atracciones y repulsiones mutuas de todo lo que existe en la naturaleza, para estar copiadas de Roberto Flow, el gran maestro Rosacruces de Inglaterra en este caso. Dice que el PDF lo siguiente, una de las traducciones. Van Helmont, discípulo de Paracelso, repite en gran parte los conceptos de su maestro, aunque expone más acabadamente las teorías del magnetismo y atribuye el magnele magnum o propiedades mutuas, afecto entre dos personas, a la simpatía universal entre todas las cosas de la naturaleza. La causa produce el efecto.
El efecto reacciona sobre la causa y ambos se influyen recíprocamente. A este propósito dice, el magnetismo es una fuerza desconocida, de naturaleza celeste, sumamente semejante a la de los astros, que no está impedida por límite alguno de espacio o tiempo. Toda criatura tiene su peculiar potencia celeste y está íntimamente relacionada con el cielo. Esta mágica potencia del hombre permanece latente en el interior hasta que se actualiza en el exterior. Esta sabiduría y poder mágicos están dormidos, pero la sugestión los pone en actividad y se acrecientan a medida que se reprimen las tenebrosas pasiones de la carne. Esto lo consigue el arte cabalístico, que devuelve al alma aquella mágica y sin embargo natural energía y la despierta del sueño en que se hallaba sumido. Van Helmont en la curación magnética de las heridas. Paracelso y Van Helmont reconocen el gran poder de la voluntad durante los éxtasis y dicen que el espíritu es el medio del magnetismo y está difundido por todas partes, por lo que la pura y primival magia no ha de consentir en prácticas supersticiosas ni ceremonias vanas, no en la imperiosa voluntad del hombre, pues el alma y el espíritu que en él se ocultan, como el fuego en el pedernal, y no los espíritus celestes ni infernales, dominan la naturaleza física. Esta traducción no está muy buena. Los maestros del hombre, en este caso, el PDF, dice, todos los filósofos medievales profesaron la teoría de la influencia psíquica en el hombre. A este propósito dice Cornelio Agripa, las estrellas constan de los mismos elementos que los cuerpos terrestres. Y por esta razón se atraen recíprocamente las ideas. Las influencias se ejercen tan solo con auxilio del espíritu difundido por todo el universo, en armonía con los espíritus humanos. El que anhela adquirir facultades sobrenaturales, aquí faltó el mago, no, el perdón mago, el que anhela adquirir facultades sobrenaturales debe tener fe, esperanza y amor. En todas las cosas hay un oculto y secreto poder de que dependen las maravillosas facultades mágicas. La moderna teoría de General Pleasanton, en la obra que hay una llamado Influencia Rayo Azul, en la obra de él, las modernas teorías de General Pleasanton coinciden con las opiniones de los filósofos del fuego, sobre todo la referente a las electricidades positivas y negativas del hombre y de la mujer, y de la atracción y repulsión mutuas de todas las cosas de la naturaleza, que parece esto ser tomado de Roberto Flow, gran maestro de los cruces ingleses. Ahí, las imágenes, hermano, en la última sección, estuvimos viendo una antropomorfización de Alaya, ¿no? La madre universal, la tierra, ¿no? De esta Mahat. Esta. Estuvimos en la última sección también analizando sobre las telepatías, la lectura de pensamientos, son seres inferiores, ahí solo, ya de palabras se pueden comunicar. Antes, cuando no había lenguaje, así se comunicaban los seres humanos. No con palabras, sino se reunían y lo que pensaban se visualizaba en la mente, lo miraban externamente. También existe una comunicación con los astros, como dimos el ejemplo de Tesla, el gran científico que lo decía humildemente, no son mis inventos, me lo envían de otros planetas por ondas radiales. También la telepatía astral, este Saturno, mandando comunicación, el plomo, está el Sol, el espíritu del Sol, están Mercurio, Venus, la Tierra, el planeta rojo, Marte, están nosotros por ahí, Júpiter. Ahí existe esa comunicación con el cosmos. Por eso es importante, en otra parte nos dice que la inteligencia y la sabiduría vienen de las estrellas, por tanto la meditación. También analizamos que los animales tienen cuerpo astral, aquí vemos la lechuza, muy fea, el búho, la lechuza, que la asocian con la brujería, con la magia, con Atenas. Atenas tenía sus animalitos, eran lechuzas o búhos, lo analizan con la luna llena ya imponente, lo que damos por acá. Paracelso, esta es una fotografía no muy conocida. Paracelso, aquí se mira el poder del gran Paracelso, en este caso, también esa mirada. El gran Paracelso, que dicen que fue una encarnación previa de nuestra querida Elena, el Paracelso. Joven, era un gran antisistema. Lo ocultaban igual que Elena, todo lo ocultan, los masones occidentales, todo en televisión, no la mencionan nunca, porque así la gente puede despertar, ¿no? De ser zombie, de ser un autómata, se da cuenta de la verdad. Así era Paracelso en su época. No tuvo ni un amigo, no dice Elena, más bien fue un enemigo a la edad de 48 años que lo mató, imagínense, al gran Paracelso. Murió pobre porque toda la fortuna que tenía, gran médico, lo repartía con los pobres. Paracelso curaba a personas con talismanes, esto mismo hacía.
todos los médicos envidiosos, como todo el mundo llega con él, con Paracelso, los curaba con talismanes, hermano, con el magnetismo, el gran Paracelso. Esa es otra visión de este gran Van Helmont, el discípulo de Paracelso, una foto no muy conocida, tiene su profundidad, ese semblante, esa mente, esa frente, esa mirada, el gran Van Helmont, discípulo de Paracelso en este caso. Estamos analizando en la última sección lo que es la curación magnética de las heridas, que tenemos una gran disección y que solamente con el bisturí, por ejemplo, el ejemplo que ponía Van Helmont era la espada, ¿no? Con bisturí, si se le limpiaba o se ponía al sol, así iba a curar más rápidamente lo que es la herida en esta parte. Pero si tuviera vivo, en este caso es una disección, la curación magnética, como lo explicaba Van Helmont. Buda, analizando lo importante del éxtasis, son los estados meditativos, el gran Buda, vemos su semblante, y un día se sentó y dijo que no se iba a parar de ese árbol Bodhi hasta que lograra la iluminación. Vivió toda su vida engañado de joven, el padre lo enseñó su duan, lo encerró en un castillo donde no había ni ancianos, ni enfermos, ni muertos, para que él no se diera cuenta que su vocación espiritual que le había profetizado a Sita, el gran asceta, cuando le hizo el horóscopo, cuando lo vio nacer, se puso a llorar. El rey y la reina se preocuparon, ¿por qué llora? Mira, tragedia en este hijo. ¿No? Estas son lágrimas de un pobre anciano que no va a tener la dicha de escuchar la sabiduría. ¿Será un rey conquistador? Le pregunta el rey Sudana. No, será un gran instructor del mundo. Cuando sea anciano como tú, puede hacer lo que tú quieras, pero antes será un gran rey conquistador como Alejandro Magno, sería de ese rey. Y así lo ocultó en los palacios hasta que Buda se dio cuenta, Gautama Siddhartha, que había vivido engañado cuando salió y vio un enfermo, vio a un anciano y vio la muerte. Y ahí hizo todo por averiguar por qué pasaba todo ese tipo de cosas. Se sentó ahí y dijo que no se iba a levantar. Y el demonio, este es Mara, la presentación del Mara estaba preocupado, ¿no? Porque si este se le escapa, iba a liberar a mucha gente también, los millones se liberaron con Buda, en este caso, y atrasaron lo que es la etapa de la Arhat, los iniciados. Así que Mara lo tentó en esos 40 días, igual que Jesús allá en el desierto del diablo, ¿no? Le pidió comida, todo lo que quisiera, todos los reinos del mundo, se adoraba. Y Buda no respondió. Él envió mujeres, Mara y nada. Le envió guerreros y nada. Hasta que se abrió el tercer ojo, se dio cuenta de la verdad. Y ahí vivió para profetizar su mensaje. De que Asia se le rindió. Asia, que son más belicosos que Occidente, hermano. Esos chinos, japoneses, se le rindieron al gran Buda. No pudieron con él, no, por su gran compasión, por su gran amor al gran Buda. Mara, y dice, bueno, Elena, que la reforma de Buda hubiera perdido si solamente hubiera sido una cuestión filosófica, porque en filosofía abunda en Oriente, toda la Tarchana, la Vedanta, la Mimamsa, toda la Sakya, la yoga. Pero lo que hizo Buda fue que abrazó a la persona, a los intocables, hermanos. Este era un príncipe, este era un kshatriya. Abrazó a todos los que los brahmanes no abrazaban, que eran, y hasta incluso huían de sus sombras, pero podía contaminar, y Buda los abrazaba. Fue el primer gran adepto que los abrazó a todos. El Buda está en este caso, ¿no? Y después conquistó toda la India, igual que Jesús, pero después los brahmanes lo expulsaron, a todos los budistas lo expulsaron porque lo habían conquistado, igual que Jesús. Los judíos después odiaron a Cristo por sus seguidores, y lo mismo con estos grandes reformadores. El éxtasis, la meditación. Habla un poco de que en la tierra no mandan lo que son los ángeles ni los demonios, sino de la voluntad imperiosa del hombre. La angelología comienza con los ángeles, el ángel, ¿no? Que este es el soldado raso, aquí está el arcángel por acá, ¿no? Rafael, Miguel, con de colores, son los principados, están por acá. Los principados, aquí están las virtudes, son tipos de ángeles, dicen estos biólogos, ¿no? El poder, las potestades, los que son guerreros, ¿no? Acá están los otros que dicen que son las dominaciones. Los tronos que son más misteriosos, lo pintan uno de esos tronos, muchos ojos, ¿no? Los querubines, que le dan a estudiar más profundamente, los querubines, que tienen 4 cabezas, el toro, el tauro, el león, el águila y el ser humano. Los querubines, están los serafines, estos ángeles del ojo. Esa misma representación, un poco más detallada. Serafines, querubines, los tronos, que van a las otras dominaciones, poderes, potestades, las virtudes. La jerarquía, no, aquí no mandan ellos, sino el hombre, la voluntad imperiosa del hombre en este caso. Vamos a los demonios, ya fueron los ángeles, vamos a la demonología. Tienen un cabeza de lechuza, alas, encima de un lobo, un tipo de demonio, está por ahí. Esta otra jerarquía. Jinete volando, con alas de murciélago, un demonio, con un pavo real, un cerdo, se muestran los animales, ¿no? Cabeza de caballo, el búho que vimos, otro, es el ambeso del querubino, la cara del toro, está un macho cabrío, está por acá, está con una serpiente, un lobo, todos estos, que hay por otro por acá,
una cabra, un cabrón, este que parece a un presidente de Europa, un demonio, este coronado, está por aquí, un elefante, que ya no es mucho, como el Partido Republicano, en el caso, la jerarquía de demonios, están otros acá, no está volando, un insecto, tenemos otros reyes, esos demonios están por todas partes, un búho, etcétera. Y está por acá lo que es el pedernal que hablamos, como la chispa, se oculta en el pedernal en este caso. Hermanos, comentarios, puntos de vista, ¿qué les parece el estudio de esta bella noche? Los micrófonos están para ustedes. Tania. No levanten, ya rápido, no levanten tanto las manos, muchachos y muchachas, chicas y chicos. Mira, yo voy a ir de una parte porque ya explicaste bastante, ¿verdad? De todo esto, pero lo que me queda a mí de esto, si es posible decir algo así, de que hace mucho énfasis en la parte magnética. Recuerda que en una parte anteriormente dijo que la Tierra es la bola magnética o el globo más magnético que hay, por eso atrae tantas cosas y por consiguiente o por ende, como usualmente se dice, el humano ser también tiene su magnetismo. Y sobre todo esa energía que emana, tanto, y lo podemos ver, por ejemplo, con el olor, ¿no? Que cada uno, si uno compra un perfume, de acuerdo al pH, le huele diferente a uno a otro. Y la simpatía que dice, ¿verdad? Esa simpatía universal que existe entre todas las cosas en la naturaleza. La causa produce el efecto la causa, eso fue lo de la semana pasada, pero consigue siendo acerca del magnetismo y de la casualidad, ¿verdad? Que volvemos a hablar de la voluntad imperial del hombre y ya definimos un poco más de qué clase de voluntad es. Estos son poderes que todo el mundo tiene, ¿verdad? Como la laguna, salva, todas estas, son poderes que nosotros tenemos. La diferencia es saber conscientemente, conscientemente ese poder. Sobre todo, a mí me parece que ¿para qué voy a utilizar esto, no? Y de acuerdo al para qué lo voy a utilizar, ahí es donde vamos nutriendo ese magnetismo y atrayendo lo que es. Otra parte que me llama la atención, y esto tiene que ver mucho con la clase que se está viendo los domingos, que habla mucho de la parte terrestre, o sea, que me da a entender que en otro globo los elementos se manejan diferente que esto, porque siempre hace énfasis, por ejemplo, aquí cuando dice, las estrellas consisten por igual en los elementos de cuerpos terrestres, dice Cornelio Agripa. Y por lo tanto las ideas se atraen entre sí. Pero ese énfasis que hace de cuerpo terrestre, entonces mi mente vuela y me dice, todo lo que se está diciendo aquí no solo es sobre este globo llamado Tierra, sobre este globo que es el globo del impulso también. Mira que viene y el impulso tiene que ver también con magnetismo, ¿no? Porque lo que no tiene impulso no tiene magnetismo. Bueno, hablaste muy bien de lo de la fe, el amor y la esperanza, ¿no? Y la diferente significado de eso y sobre todo el significado de magia, como lo vemos no en el vulgo, no de la magia de ilusionismo, eso, exactamente. No de la magia, este sinónimo de ilusionismo, sino de grande, ¿no? Y esto es sobre todo los grandes maestros. Hay una parte también que se habló de la parte del éxtasis, hiciste énfasis en eso. No me acuerdo dónde está esa palabra de éxtasis. Bueno,
y a lo que voy es esto, que en una parte más adelante de Isis sin velo, ¿verdad? Porque hay veces que no hay que olvidar lo que veníamos aprendiendo anteriormente para irlo hilando, ¿no? Esto del éxtasis se habla del cuando el magnetizador magnetiza y sobre todo cuando habla del sonambulismo, porque en el sonambulismo el magnetizador está pasando la energía y llega un momento que el brazo no es dominado por el cuerpo, sino es dominado este, por el magnetizador. ¿Y por qué? Porque está impregnado de ese éxtasis que le ha dado el magnetizador. Y hay algo interesante, bueno, todo es interesantísimo, ¿verdad? Sin embargo, cuando habla, ahí está una línea muy, muy delicada, por lo menos me parece a mí muy delicada, cuando se habla del magnetizador y del mesmerizador, porque o se tiende a creer como como que el mesmerismo existe en diferentes niveles. No sé si es permitido decir eso o si estoy equivocada, corríjame para no estar repitiendo cosas que no son. El mesmerismo como que veo que aquí en Isis sin velo, en esta parte que estamos leyendo, como que hay diferentes niveles. Por ejemplo, el mesmerismo de lo que usaban los espiritistas que hablaban con los cascarones y también lo miramos en, en Bhagavad Gita, pero también hay un mesmerismo que se habló de la comunicación de los grandes maestros, pero no eran cascarones. Entonces, mira pero sí procedían, le llamaban, creo que tulco, algo así, para hacer la diferencia, porque no eran cascarones, no eran entes elementales, sino que eran seres vivientes, seres vivientes, ¿no? Porque los maestros hacen énfasis de que no eran espíritus, sino seres superiores que trascendieron la, la barrera de la ignorancia, pasaron por todo esto y se quedaron vivitos, esa es la palabra, vivito y coleando, no como los cascarones, porque esa fricción es lo que hay. Porque aquí todo eso que se está viendo, porque lo que dice, su visión de electricidad positiva y negativa del hombre y la mujer. Y imagínate que a veces que me quedo anonadado de lo que sucede en la clase. Me llamó la atención lo del deseo y la voluntad, ¿verdad? Me llamó la atención, me quedé impregnada de la voluntad y el deseo, ¿no? Roberto, sin habernos comunicado, hablado, ¿verdad? Hablado por teléfono ni nada, por teléfono, sin embargo, ahí hubo una comunicación entre Roberto y María Tania Gurdian Sancán. Porque ya venía yo no venía, sino que en el momento que encontré la palabra deseo, se me vino a la cabeza lo de la voluntad, lo del movimiento abstracto absoluto y todo eso, y tú lo mencionaste. Entonces ve cómo las ideas de repente, no es que de repente, existe una alineación, si es posible decirlo, electromagnética que no es visible, pero sí es probable porque lo estamos viendo en la clase. No sé si me estoy explicando el punto que quiero decir. Bueno, solamente alguien hable más por otra idea, por favor, o pregunta, por favor, estas dos chicas, tanto Dulce como María Esperanza, creo que se llama. Adelante, alguien más, por favor.
un pequeño comentario, si no hay alguien más. Adelante, Roberto. Casi en lo último que se leyó, no es lo último, pero casi, ¿verdad? Donde nos dijo Ernesto, en nuestro PDF sería el segundo, bueno, en realidad es el primer párrafo, parece el segundo, pero es el primero, ¿verdad? En el PDF de la página 185. Al final de ese párrafo, cuando menciona a los filósofos medievales, ¿verdad? Y las estrellas, ¿verdad? Interesante, dice, las estrellas constan de los mismos, etcétera, etcétera, los mismos elementos. Pero a lo que voy es donde dice, el que anhele, ¿verdad? Que en el inglés dice el mago, ¿verdad? Que desea poseer facultades sobrenaturales, o en este caso, el ser humano que desea adquirir facultades sobrenaturales debe tener fe, esperanza y amor. Y ya nos habló, ¿no? El resto de qué tipo de fe, esperanza y amor. Una cosa ahí, ¿verdad? El que anhela adquirir facultades sobrenaturales. Y luego, la segunda parte es, en todas las cosas existe un poder secreto y oculto del cual depende las maravillas o las maravillosas facultades mágicas. Entonces, si nos vamos al tercer objetivo, vemos que dice la investigación de las leyes inexplicadas de la naturaleza. Sería la segunda parte de aquí, ¿verdad? Porque en cada cosa hay un poder oculto que se va a corresponder con la parte interna y oculta de nosotros, ¿verdad? O sea que cualquier forma que tengamos frente a nosotros tiene su contraparte oculta que se corresponderá a nuestra parte oculta, ya sea principios, ¿verdad? O planos como lo astral, ¿verdad? Todo eso. Por ende, luego dice, y los poderes psíquicos latentes en el ser humano. He ahí lo primero, ¿verdad? El que anhela adquirir facultades, poderes psíquicos, en pocas palabras, claro, que en este caso el estudiante de teosofía eventualmente no estudia con ese propósito, aunque si lo hace, se va a lograr, ¿verdad? Porque sabemos que el propósito es siempre el servicio a la humanidad, que es el objetivo primero, ¿verdad? De la formación de un núcleo de fraternidad. Luego el estudio y luego viene esta parte de la adquisición de los poderes psíquicos latentes que se corresponden a las cosas donde se encuentra esa correspondencia del poder, ya sea en la cosa o en el ser humano. Entonces, la idea de que eventualmente con el estudio y la preparación sabemos que esto se va a desarrollar, o sea, se va a dar por añadidura, ¿no? Sin anhelar querer eso, pero estando en el camino, eso va entonces a desarrollarse. Y era lo que quería unir, ¿no? Esta última parte con el tercer objetivo de la teosofía, ¿no? De estos poderes psíquicos latentes. Por eso aquí le llaman facultades mágicas, ¿verdad? Era todo. Gracias, Tania. Hay otra imagen, hermano, vino ese influencia de los astros, ¿no? Las estrellas, la Vía Láctea, esta leche, la láctea. Dicen que que Zeus tuvo un hijo, una mortal, Hércules, y quería que él fuera amamantado por la leche divina de su esposa, ¿no? Porque la esposa no iba a querer, ¿no? Porque no era su hijo. Y por la noche lo puso, se amamantó Hércules, y la mujer se despertó, se dio cuenta y lo rechazó inmediatamente. Y de ese rechazo es que la leche se goteó, y ahí es donde se formó nuestra Vía Láctea, la Vía de la Leche, ¿no? La Vía Láctea. Elena nos explica la ciencia secreta, esa parte blanquecina, ahí son los nacimientos de las estrellas, la gran Vía Láctea, y la influencia que tenemos nosotros, los astros. Hablamos de Cornelio Agripa, hermano, igual que Leonardo da Vinci, Pico Mirándolo, unas grandes personalidades de lo que es del Renacimiento cultural. Está el gran médico, jurista, astrólogo, mercenario, Pico, Cornelio Agripa, el gran mago, que tiene una visión del hombre que tiene 5 partes, igual que las estrellas, ¿no? Dos inferiores,
dos superiores y la cabeza la más poderosa del éter en este caso. Cornelio Agripa, esta es una visión de Alaya, un poco antropomorfizada, la gran mente universal, ¿no? Tenemos el sol, que es masculino, es el fuego, por ahí entra la respiración, el otro ojo es femenino, es la luna, y es el agua, que son contrapartes. El agua cae, el fuego se eleva, y adentro está lo que es el cerebro, que es completamente femenino y masculino, están unidos perfectamente. Ahí se cuadró el círculo, hay una serpiente en la nariz, bien que hermosa, además esa serpiente, lo que es el símbolo universal de la sabiduría, ¿no? De esa energía apojática, la serpiente. Que tenemos acá esta visión, pues Krishna y su esposa en esta rada, el hombre azul, ¿no? O pues además lo que es el otro que es Shiva, el destructor, ¿no? Con su mujer también están ahí, esas grandes, esas personificaciones. Hablamos de los magos, Zoroastro, Zaratustra, no me conocí en Occidente, porque los parsis son una gran minoría, eran los verdaderos dueños de Irán, hasta que los expulsaron los musulmanes y se fueron a la India a vivir los seguidores de Zoroastro, el gran padre. Nos dice Elena que Zoroastro es una de las mentes más poderosas que ha habido en la tierra de todos los tiempos, hermano, igual que Krishna, que Jesús, que Buda, el gran Zoroastro también tiene eso ahí, su papel, Zaratustra, que ha habido varios Zoroastros, entonces después ella, el gran Zoroastro, los parsis. Este fue el general Pleasanton, lo estuvimos analizando, que fue la guerra igual que Olcott, y después, cuando terminó la guerra, se dedicó a estudiar la influencia del rayo azul en el cuerpo, en los animales, las curaciones y las plantaciones. Era Pleasanton, miren su semblante, se mira acá, la nobleza, miren su cuerpo delicado totalmente, vegetariano, puede ser o no lo puede ser, ese es el general Pleasanton en este caso. Hablamos de los verdaderos Rosacruces, aquí está la rosa y la cruz. Y la cruz es el cuerpo y la rosa es el espíritu. Que diariamente se está crucificando a ese espíritu de esa rosa, ¿no? Digamos, esta cosmogonía con las pirámides, el sol, que todo lo ayuda, ¿no? Da la vida en todas partes, el sol, el verdadero sol, ¿no? Da la mano a todos esos grandes reyes. Egipto, Isis, Osiris, tantas de estas grandes promesas. El fuego de Lucifer, el fuego de Prometeo, el gran titán que se sacrificó por la humanidad, estaba antes en oscuridad, en tinieblas, en ignorancia, hermano. Igual que estamos antes de Sofía, estamos totalmente negados en el mundo, hasta que viene Elena o Prometeo, Lucifer, que nos viene a dar la luz, lo que es el conocimiento, el fuego del cerebro, el fuego del espíritu, cuando despierta con esa chispa, el portador de la luz, ese, el simbolismo de la Estatua de la Libertad en Estados Unidos, es el gran Vishtakarma, lanzando los rayos. El Prometeo, la luz, el fuego, una túnica anaranjada, igual que el Buda, le gustó ese color, los brahmanes eran amarillos, y agarró el naranjado para sus seguidores, el gran fuego, ciertamente. Roberto Flow, hablamos un poco de Fluctibulus, una doctrina que se comparó con los Rosacruces, con lo que decía Roberto Flow, el inglés, el gran conquista, el semblante, en este caso. Roberto Flow, otro lo que él decía bastante, hablaba del mundo de los sentidos, tanto por el mundo sensible, que está por los sentidos, por el ojo, por la oreja, por el gusto, por el olfato. Este es el mundo ya mental, que es el intermedio, no es el puente entre lo divino. Este es el mundo mental y sus distintas partes que tiene en el cerebro. Y acá está el mundo divino, que es el más superior, con sus ángeles, tronos, virtudes, potestades que lo hemos analizado, y los tres que están unidos acá. Esto es como una visión de Roberto Fructíbulo en su obra, él la publicaba. Y esto es una cripta que se encontró después, una cripta, hermano, estaba bajo la tierra, y ahí entra la luz solar directamente en esta parte. Se han encontrado criptas misteriosas, nos dice que en Malta, en la isla misteriosa de Malta, hay de estos lugares así, donde vivían estas serpientes, debajo de la tierra, estos seres, estos dragones, estos iniciados ocultos, como Rosencrantz en este caso, como esa cripta con tanta simbología, tanto en el suelo como en la tierra, la estrella de Vishnu, los judíos la agarraron, está en el centro, distintas tipologías. Rosencrantz, el fundador de los Rosacruces, lo mencioné en otra parte, esto es un supuesto semblante de él, hermano, se parece mucho al conde, el maestro Rosencrantz, hermanos. Le ha pasado el estudio final de esta vez, ahí a darme, hermano, comentarios finales. Sí, hay algo interesante, porque terminaste, Ernesto. Sí, dale, hermano. Sí, es que hay algo, mira que no, siempre hay algo que más, porque se habló del fuego, ¿verdad? De muchos nos hablamos del fuego, ¿verdad? Que dice anteriormente cuando dice, el alma y el espíritu del hombre lo que están ocultos en él, como el fuego está oculto en el pedernal. Y qué interesante, porque una parte de la doctrina secreta que habla de los fuegos
por eso es bien llamativo ciertas palabras a mí. Dice, los fuegos actúan constantemente en torno de la glándula pineal. Y cuando Kundalini los ilumina por un breve instante, se ve el universo entero. Aún en el sueño, y eso venía a ver, aún en el sueño profundo, se abre el tercer ojo. Esto es bueno para Mana, aunque no lo recordemos. Qué interesante esto, ¿no? Ese fuego que siempre está ahí actuando, ¿no? El pobre Prometeo, ¿no? Siempre está actuando y tiene que ver mucho con la glándula pineal y con el Kundalini, porque ese es uno de los, um, de los vehículos, ¿no? Para poder, también el otro tiene que ver mucho, creo que se llama Añis Chakra, Añi o Añis Chakra, creo. Ay, yo con los nombres por algo, no me recuerdo bien los nombres. Y también en la doctrina secreta habla un poco también de lo que dijo, de lo que se comenzó hablando de la voluntad y el deseo. Dice lo siguiente, el eros humano es la voluntad del genio creador de obras de arte, del pintor, del músico y poeta, que con ella beneficia, la palabra clave es beneficia a la humanidad. No tiene nada de común con el animálico deseo de engendrar. La voluntad es atributo de mana superior. Mira lo que estaba diciendo doña Esperanza. La voluntad es atributo de mana superior, su universal y armónica actuación. El deseo es defecto de la separatividad, o sea, de la dualidad. El ansia de satisfacción del yo menor con minúscula en la materia. El camino abierto entre el yo superior y el yo inferior capacita al ego para actuar sobre el yo personal. Mira cómo se van añadiendo más conceptos de esto, ¿no? Solamente alguien más que desea añadir algo más de esto. Ay, es que esto es para no sé cuántas vidas. Ay, ok, alguien más. Van a comentarte algo interesante acerca del magnetismo, las brújulas, cómo se mueven, descubrieron eso, depende de la brújula, ¿no? Cómo se orientan. Se descubrió que los polos, hay un gran imán, tanto en el polo norte como en el polo sur. Creo que la uva está ahí. La magia, los cascarones, el tulku que mencionaste, hermana, es un procedimiento secreto que hacen los maestros con los chelas que están limpios, esos templos están purificados. El maestro puede entrar directamente a lo que es y tomar posesión del chela. Esto es un procedimiento que Elena lo usó bastante en Isis Simbel en la Nación Secreta, porque los maestros era el vehículo de Elena y así ellos entraban en Elena y ahí transmitían la sabiduría. Dice en otra parte de ella que de repente algo misterioso está pasando en su ser, dice ella, de que su lengua ella ya no la controla, era otra lengua que entraba en su espíritu y de repente era capaz de discutir y debatir y ganar contra científicos de materia que ella no sabía absolutamente nada, estaba en las clases de ignorancia, pero como el turco que entraba el maestro y le respondía, su lengua se movía en este caso. El fuego, la glándula pineal, el tercer ojo, eso era un gran poder que tenían los humanos, todos sus pensamientos se materializaban instantáneamente. Y por el mal uso que hicieron, entonces lo ocultaron y lo enterraron ahí por el hueso espenoides en la silla turca. Ahí está esa glándula pineal que dice la ciencia médica de hoy en día que no la han encontrado todavía. ¿Cuál es la función de esta glándula pineal? Como si en el cuerpo hubiera alguna imperfección, todo eso funciona hasta el apéndice, ¿no? Y esa glándula pineal, el gran misterio del Kundalini, que hemos analizado esa energía que está en el hueso sacro y define la chichuma. Y el Eros que tú comentabas, hermana, no era el Eros el Eros vulgar, no que dice la gente, no, era parte de la triada primitiva griega, era lo que es el espacio, el tiempo, y Eros era el amor que todo lo genera en el universo, en el cosmos, que después se antropomorfizó por lo que es el Kama, pero ese es el verdadero Eros universal. Así que esto yo solo tengo, si acaso, la puntita de todo esto, ¿no? ¿Alguien más que desea comentar? Por favor, pregunta, que la pregunta, ay,
traen más preguntas y luego nos quedamos ahí analizando. Dulce, ahí está todavía esta muchachita que no la veo. Aquí estoy, pero no, ya, gracias. Sea a ti, Dulce. Lo Bueno, único adelante, fueron por favor. los rayos azules. Los rayos azules, esos me llamaron la atención. A ver, Ernesto. Eso es importante, hermana, como aquí lo comenta, nos saltamos del mago, fe, esperanza y amor, y entramos al tema de Snell Placenton, que fue el pionero de la cromoterapia, algo tan, ahora nos parece sencillo a nosotros, porque tenemos internet, tenemos conocimiento, la sabiduría estaba al alcance, pero en aquella época, imagínense, hermano, ni había electricidad. Es algo universal, uno cuando va al campo con la familia, va a la playa, de repente esa energía, ¿no? Del sol, del cielo azul, lo fortalecen, lo vigorizan en esta parte, se curan las enfermedades agudas y crónicas, y eran los experimentos que le hacía con las uvas, con el viñedo, que les ponía lo que es un invernadero con colores azules o violetas, y las frutas, las uvas salían más grandes, más jugosas, hermano, y por eso causó una gran conmoción. Mucha gente que leyó ese libro, su experimento que él describe ahí, lo llevaron a cabo y todo salió igualmente, como él decía. Y por eso que después se le acusa a él de la cromoterapia. El cielo azul es importante, hermano, en la tarde, caminar o correr por la tarde, pero esa hermosura, esa divinidad. No sé, hermanas, ¿tienen algún punto sobre eso? Esos rayos azules del sol, esa determinada hora, Ah, bueno, sabemos que, mira, que la parte más bella es en el amanecer o el ocaso, ¿no? Pero como el cielo se mantiene azul y si está despejado, todo influye en ese caso, hermano. Incluso las personas que están acusadas de depresiones, problemas estos psicológicos, cuando se pasan encerrados, les gusta el color negro, están atrapados por esos cascarones, ¿no? Que los tienen con el gris, con el oscuro. Pero una persona que ya un familiar, un amigo lo libera, vamos a caminar, vamos al bosque, vamos a ver un atardecer. Entonces, la persona depresiva se va curando poco a poco, hermano, por esta gran influencia. Como decía Paracelso, ¿no? Que la madre tierra, la naturaleza, el universo, todo lo cura, nos da ese poder para seguir día a día adelante. te preguntaba porque hay una hora, no sé, entre las 5 o 6 de la tarde, en que cuando yo observo el cielo que se está empezando a ocultando el sol, son tonos azules lo que yo percibo, son esos tonos azules, por eso te preguntaba. Y él también hace otro experimento, hermana, de que, bueno, algo, dice que las frutas crecen menos en invierno, ¿no? Lógicamente, allá en Europa, o en Estados Unidos, Canadá, ¿no? En invierno, él dice que estaba todo el cielo gris, y por eso que las frutas no crecían, porque no tienen influencia del rayo azul o del sol directamente por las nubes, ¿no? Por el clima. Sí, hasta ahora es muy hermoso, man, a las 4 o 5 es el ocaso, es cuando el sol se está despidiendo y uno mira Venus, mira todos esos planetas que empiezan a brillar tan bellamente en ese cielo firmamento. Gracias. Bueno, hermanos, llegamos al punto culminante del estudio de esta bella noche, que solo Elena nos transmite esta sabiduría. Y en la siguiente clase, en el siguiente estudio, estaremos analizando lo que es las emanaciones que ellos enviaron afuera. Roberto Flow, ahí nos quedamos, que eran maestros de Santa Cruces, y se produce magnetismo positivo, ya que lo raya. Hermanos, hasta la próxima. Gracias, buenas noches a todos. Muchas Sí, gracias, Ernesto. Gracias a todos. sí, gracias.